de vista. Soy Paola Pejovés, en reemplazo de David Rivera, y les doy la bienvenida al programa. Vamos a tener mucha información a lo largo de esta hora y hemos invitado al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Bonjese, quien se encuentra en nuestros estudios para hablar de diversos temas del sector. ¿Cómo está, ministro? Muy Bienvenido. bien, buenas noches. ¿Cómo está? El 20 ya es la fecha en la cual el gabinete en pleno se presentará ante el Congreso. Hay muchas novedades en su sector. Sí, efectivamente. Creo que nosotros estamos a cargo de una cartera que es tremendamente importante para la vida de la gente y específicamente en dos dimensiones. Una que es vivienda y construcción y otra que es agua y saneamiento. En ambas dimensiones, este año y en este gobierno se han hecho esfuerzos importantísimos. Probablemente en lo más resaltante en el mensaje presidencial en 28 de julio fue la importancia del sector vivienda y construcción en el proceso de recuperación de las tasas de crecimiento en el pasado. El paquete de medidas que se anunció tanto en el mensaje como con las otras medidas complementarias que hemos ido dando han apuntado decididamente a apostar por este sector, por no solamente ser un impulsor de crecimiento por el lado de la oferta, sino también por generar empleo y generar otros encadenamientos positivos en la economía. En el tema de construcción, ¿cómo va a ir en lo que resta del año? ¿Es un sector en crecimiento? Bueno, se ve, ¿no? Uno pasea no solamente en Lima y ve diversas construcciones que están en ejecución. Así es. Este año, sin embargo, el efecto de desaceleración de la economía se ha manifestado de alguna manera también en el sector construcción. La desaceleración de la minería afecta mucho al sector por metodología de cálculo y es por eso que las medidas están directamente orientadas también a mejorar este sector. Por ejemplo, el presidente de la República ha anunciado que hemos destinado 500 millones de soles para el segundo semestre solamente en los programas sociales del gobierno, 300 millones para el programa Techo Propio, que es para apuntar al segmento de más bajos ingresos, y 200 millones adicionales para el programa Mi Vivienda, que lo que busca hacer es promover el acceso a través de unas reglas de financiamiento mucho más accesibles para los segmentos medios, bajos y bajos. Entonces, con esta propuesta, la idea es que vamos a poder promover 35.000 viviendas adicionales solamente en el segundo semestre, que se junta, que es un complemento de otras medidas. Recordemos que en lo que va el gobierno y sobre todo en los últimos 10, 12 meses, Proinversión ha concesionado proyectos por alrededor de 15.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales empieza ya en este segundo semestre, y todo este nuevo impulso lo que va a generar es una dinamización del sector construcción, obviamente. Claro, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es en el tema construcción, y hablo de viviendas, es que se está apostando más a la urbanización, ¿no? Que es una ciudad que crezca, pero que crezca de manera ordenada. Así es. ¿No? Así es. Y con las condiciones dignas que debe tener un ciudadano. Así es. Lo que pasó con Lima es que hasta la década del 60, principios de los 70, fue una ciudad que creció medianamente ordenada. Si bien ya desde los 50 habían las migraciones hacia la ciudad y algunas invasiones, es en realidad a partir de la década de 70 y sobre todo en los 80 en que Lima se transforma en una ciudad que más que crecer por planificación, crece por invasión. Entonces, lo que hay que generar ahora, y en eso es en lo que estamos comprometidos, es en promover un crecimiento mucho más sano, mucho más planificado, con acceso a servicios y con una posibilidad también de densificar el crecimiento. El peruano de la calle sueña con tener su lote y su casita. Pero cada vez también, ¿no? Así es, pero cada vez se aleja más de la ciudad,
y por lo tanto cada vez es más difícil llevarle los servicios públicos como agua, saneamiento, energía, etcétera, porque cada vez está más lejos, y mientras más lejos es más complicado y más costoso darle los servicios. Entonces la apuesta también es, y los incentivos están dados para densificar la ciudad, es decir, tú ya tienes un lote, ándate a segundo y tercer piso, eso además te puede generar una renta. Claro. Las herramientas como techo propio y como el crédito Mi Vivienda ahora permite utilizar no solamente en construir sobre un lote, sino en ampliar tu vivienda, en construir un segundo piso, que son otras alternativas que permiten mejorar claramente la calidad de vida en la ciudad. Claro, pero también ha habido mucha invasión en las últimas décadas, pero sobre todo también de terrenos que pertenecen al Estado. Sí. Terrenos que podrían ser utilizados para otros fines. ¿Qué se está haciendo para recuperar o para cuáles son los usos que se van a dar a esos terrenos que vemos, por ejemplo, en la Panamericana, a lo largo de la Panamericana Sur o Norte? En todas las ciudades del Perú te reciben invasiones y te despiden invasiones. Entonces, pero este es un tema que ha tenido décadas y no se había tomado al toro por las astas. Lo que nosotros acabamos de hacer, sobre todo porque el diagnóstico dice que hay 80.000 hectáreas en todo el país a lo largo de estas décadas que fueron invadidas. Entonces lo que hemos hecho es apuntar a la raíz del problema. Nosotros acabamos de sacar hace 2 semanas, un poco más, esta ley que lo que hace es frenar de aquí para adelante las invasiones, en el sentido que si una propiedad pública es invadida, yo ya no tengo que ir al Poder Judicial a hacer un juicio para recuperar mi propiedad. En la medida en que los terrenos del Estado o las propiedades del Estado son imprescriptibles, inembargables, inalienables, yo ya simplemente voy a la fuerza pública y lo que solicito es el desalojo. No tengo que hacer un juicio. En el caso de la propiedad privada hemos reformado también un artículo del Código Civil que ya no... En la situación previa a esta ley, yo tenía solamente 24 horas para desalojar mi propiedad. Y si no, tenía que ir a hacer un juicio. Ahora hemos ampliado ese plazo a 15 días desde que yo me entero. Y entonces esto va a ser un gran desincentivo a las invasiones. Muy bien, si me permite un minuto, Sí, comentando, ministro Bonquese, sobre lo de la presentación, de detalles que todavía no se puedan conocer, y eso será ya la presidenta del Consejo de Ministros quien lo hará. Estamos hablando sobre el tema de la inversión, pero también va a haber facilidades para las constructoras. Bueno, acá el paquete ha querido ser integral, de forma que beneficie tanto a los ciudadanos, incentive el acceso a los ciudadanos a los programas de vivienda, y eso es con las medidas que hemos discutido, pero por otro lado también incentivar la oferta inmobiliaria para viviendas. Y en ese sentido, el ministro Castilla ya anunció algunas medidas interesantes de carácter tributario. Por ejemplo, para el sector construcción se ha introducido un mecanismo de depreciación acelerada. Es decir, que en lugar de tener 20 años para provisionar mis activos, ahora tengo 5 años, con lo cual me genera liquidez en el corto plazo, que a su vez me permite destinar esa liquidez a ampliar mis inversiones. Esto definitivamente las va a aliviar y va a permitir mejorar el flujo e incentivar sobre todo las inversiones hacia el sector de, por ejemplo, oficinas para alquiler, entre otros negocios inmobiliarios. Se han hecho otras simplificaciones también, como por ejemplo evitar la doble tributación en la asesoría técnica especializada para inmobiliarias. Se ha mejorado el régimen de recuperación del IGB en la fase preoperativa, y en general también estamos planteando en las normas que ya han sido presentadas al Congreso a futuro la figura del revisor urbano, pero a partir de un registro en vivienda. Hoy día
muchas constructoras tienen el problema que presentan sus expedientes a los municipios y se demoran muchísimo, y muchas veces la persona que revisa el proyecto no necesariamente es la más adecuada. Al crear un registro en asociación también con los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, tenemos a un revisor externo con más objetividad que también asume responsabilidad sobre lo que firma, y luego esa aprobación tiene un carácter vinculante con el municipio. De esa manera vamos a ayudar también a destrabar la oferta. Claro, es para que salgan mucho más proyectos y se puedan hacer de la manera correcta. También estaba leyendo que son 3.000 millones de soles han sido transferidos para obras de saneamiento y mejoras de barrios. Eso es eso es en todo el país. En todo el país. Solamente este año, en la primera mitad del año, transferimos 3.000 millones, de los cuales 2.400 millones ha ido a agua y saneamiento, y los 600 millones adicionales a proyectos de mejoramiento integral de barrios. Esto es el esfuerzo financiero más importante que ha habido en todos los últimos gobiernos, y que está orientado fundamentalmente a lograr las metas de mayor cobertura a servicios básicos de agua y saneamiento, como por otro lado a mejorar el entorno donde se desarrollan los hogares. ¿Cómo se está viendo el tema, por ejemplo, se está construyendo en todo el país viviendas para negocios y la oportunidad de muchas personas de acceder a los créditos hipotecarios para tener la soñada casa propia? Pero ¿qué medidas se puedan tomar para evitar que ocurran situaciones como la de Estados Unidos o Europa, de la burbuja inmobiliaria, que es que al final gente que accedía a esos créditos, compraba el departamento, pero pasaban 2 años, perdía el trabajo y simplemente no podías pagar la hipoteca y perdías todo? Sí, lo que pasó en Estados Unidos no es comparable con lo que había venido pasando acá. Lo que ha venido pasando acá es, ha habido 15 años de crecimiento y 10 años a una tasa del 7% en promedio, que lo que ha hecho es aumentar la demanda por viviendas, y cuando hay más demanda, los precios obviamente tienden a subir. Pero es también los precios, porque a veces yo creo que de lo que te podía costar un departamento a 50.000, 60.000, ahora están más de 200. No, hasta el triple, en distritos que tú dices, uy, tanto puede costar. Depende de la zona, ¿no? Y eso es lo que pasa en todas las sociedades que pasan de un nivel de ingreso bajo a un nivel de ingreso medio alto, como en el Perú. Pero sin embargo, si nos comparamos todavía el precio de viviendas en el Perú con países de rentas similares en otras zonas de Latinoamérica o del mundo en desarrollo, vamos a ver que Perú todavía está por debajo de esos precios que... O sea, que podría subir los precios incluso. Claro, lo que pasa cuando se dan estos fenómenos, lo que pasa en otros lados del mundo es exactamente lo que está pasando en el Perú, que hay zonas que antes no tenían un valor comercial y empiezan a desarrollar un valor comercial. Las zonas de mayor densidad tradicional son los que aumentan más de valor, pero pronto la gente empieza a desplazarse hacia otros lados de la ciudad para compensar pues esos mayores precios que hay en algún lado. Lo que se viene en los próximos años es un dinamismo grande de las ciudades, que además se va a ver afectado con otras inversiones que está haciendo el gobierno, como la línea 2 del metro. Esto permite, al unir Ate hasta el Callao, también va a darle un nuevo eje que se va a interceptar con el eje de sur a norte, que también está planteado en la línea 1, y esto va a permitir que zonas que hoy día no tenían mucho valor también mejoren su valor, genera mayor acceso para la gente, y hacia eso es a lo que vamos, ¿no? También hubo, bueno, ya usted lo explicó la semana pasada, el tema del financiamiento para el proyecto el puente gemelo del puente Villena, porque es necesario para el tráfico. Así es. Porque ya resulta insuficiente ese pase de Miraflores a Chorrillos. Hubo muchas críticas, que porque se dirigía ese dinero que si era para los barrios a Miraflores. Pero quizás el objetivo es que todos los limeños podemos pasar por ahí también, así es, ¿no? digamos, en el ministerio tenemos dentro de este programa
la posibilidad no solamente de intervenir en barrios urbanos marginales, tenemos también un programa de puentes a nivel nacional y tenemos también intervenciones en centros poblados rurales que no son barrios urbanos marginales. También en barrios, en otros barrios de distintas ciudades, y lo importante es que el proyecto tenga reconocido impacto para la sociedad. En el caso del Puente Villena, es un puente que articula varios distritos, es una vía que además ayuda a desfogar el circuito de playas, que es una vía rápida de comunicación desde el Callao hasta Chorrillos, y pasó todos los análisis económicos, técnicos, legal, presupuestal y dentro del marco legal. El tema ahí es que solamente en ese puente pasan alrededor de 10 millones de vehículos por año y los minutos de espera disminuyen hasta menos del 40% de lo que hoy día se espera, lo que se cuantifica como impacto social. Entonces, ese es uno de más de 1.500 proyectos que estamos financiando con los 3.000 millones de soles, que significan 2 millones de soles de transferencia este año. Sobre 3.000 millones transferidos es absolutamente una fracción de un 1%. Pero yo sí evité la discusión esta de que solamente los impuestos de todos solo se pueden usar en zonas de pobreza. La infraestructura tiene un impacto ahí donde se pone en beneficio de toda la ciudad y de todos los peruanos, ¿no? Claro, porque se iban a beneficiar no solamente pues los que viven en la zona, sino también las personas que pasan por ahí. Es una zona de tránsito. Claro, pasa muchas líneas de microbús, ¿no?, que pasan por ahí. Entonces, el análisis, es un proceso de análisis que ha durado más de 10 meses solamente en el ministerio, y los técnicos recomendaron que se haga, y así es como se firmó el convenio y se hizo la transferencia de dinero. Bien, también podemos hablar, señor ministro, que usted ha afirmado que habrá capital privado en las empresas de saneamiento, pero nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con la respuesta. Muy bien, vamos a continuar la entrevista con el ministro de Vivienda, Milton Bonges. Estábamos hablando de capital privado en empresas de saneamiento, aunque no se pueden dar detalles de las mismas. Está evaluando cuáles estas empresas prestadoras de servicio de saneamiento, cuáles son las características que deben tener. Mira, acá lo importante es que en el mundo, y sobre todo en la región latinoamericana, hubo dos modelos de gestión en el pasado. Hubo el modelo privado puro, cuando hubo la época de privatizaciones. Algunos países como Argentina, Bolivia, no resultaron por distintas razones. Y el de Chile, que también era un modelo de privatización, sí funcionó. El otro modelo antagónico a de propiedad privada pura era el de propiedad pública pura, pública municipal pura, que es el que nosotros hemos mantenido en los últimos más de 20 años. Ese modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento ha fracasado estrepitosamente. Hoy día, cuando uno ve los programas de inversiones, ninguna EPS puede financiar con sus propios recursos un programa de expansión de cobertura, no puede financiar plantas de tratamiento de aguas residuales, porque el modelo no da para más. Las empresas todas están técnicamente quebradas. El diagnóstico, por ejemplo, que yo compartía con los asesores, y que es el resultado de un trabajo de investigación, es que si yo produzco 100 metros cúbicos de agua, solamente facturo 50 y solamente pago 25. Eso da una clara idea de que el modelo no va a permitir expandir coberturas, y por lo tanto es muy dependiente de las platas nacionales, que son insuficientes. Entonces, ante esos dos modelos,
surge un nuevo modelo que es el que mejor resultados está dando en el mundo. Tenemos la experiencia colombiana, la experiencia brasilera, la experiencia sudafricana, que es de asociaciones público-privadas. Tenemos que a la provisión de servicios de agua y saneamiento introducirle gestión privada en asociación con el sector público que mantiene propiedad pero se da en concesión, con planes de inversión claramente validados por la SUNAS, que es el superintendente de servicios de agua y saneamiento, y tener un esquema de crecimiento de mediano y largo plazo. Mayor control también, ¿no? Se evita Por también supuesto. el despilfarro, por ejemplo. Por eso la SUNAS es el regulador que tiene que verificar los planes de inversión de acuerdo a eliminar los cuellos de botella, y así la población, hoy día hay ciudades en el país donde en el norte, ciudades grandes, donde tenemos 1 o 2 horas de agua al día interdiario, por ejemplo. Claro, y eso tiene que cambiar en provincia, ¿no? Porque hay muchísimos, o sea, Lima es una cosa con la situación que se puede vivir en la zona más alejada, ¿no? Así es, pero la situación ya en algunas provincias del Perú es dramático. Por eso, por lo que dije, porque el modelo de gestión colapsó, ya es obsoleto. Estamos pidiéndole a un modelo de gestión algo que no puede dar, que es darle un servicio de calidad al resto de peruanos que hoy día no tienen acceso a agua segura y limpia. También entre los puntos, las medidas que se han dictado, está han elevado el valor referencial de las viviendas de 20 UITs para el programa Techo Propio. Va a haber aumento también de subsidios para las viviendas sociales, porque no todo el mundo pues tiene acceso pues a un crédito hipotecario, ¿no? Sí. Necesita dinero para poder ampliar, pues no sé, su lote, su casita. A ver, el programa Techo Propio lo que hacía era dar un bono a las familias más pobres del país. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a una vivienda básica. Generalmente era un módulo básico que yo construía sobre mi lote, un módulo de 35 o 40 metros cuadrados, donde yo podía hacer el ambiente común, en la sala, Claro, el salita, dormitorio, cuarto, el baño, claro. y luego ya yo iba construyendo el resto conforme pasaba el tiempo. Hoy día el programa Techo Propio ha sido ampliado y también permite, por ejemplo, irme al segundo piso. Por ejemplo, puedo construir sobre la casa de mis padres en el segundo piso. Puedo ampliar mi vivienda para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Y es un programa que hemos actualizado los valores referenciales. Hasta la semana pasada eran 14 UITs, lo hemos elevado hasta 20 UITs. Y también para el acceso, ya no al subsidio, sino al crédito Mi Vivienda, hemos también ampliado el valor referencial de las viviendas hasta 50 UITs, para que la gente a través de crédito y ya no de subsidio pueda también acceder a una vivienda digna, con una modificación en el esquema del bono del buen pagador, que para que baje la tasa de interés, porque justamente era una preocupación el precio total de la vivienda, para que baje la tasa de interés efectiva, yo puedo usar el bono del buen pagador al principio del programa. Son medidas que lo que apuntan es a incentivar la construcción de 35.000 viviendas en este segundo semestre del año. ¿Y eso ya lo pueden ir solicitando? ¿Ya está? Sí, falta la reglamentación, faltan las medidas complementarias, que es una cuestión de pocos días, pero ya en el decreto de urgencia que salió el día del mensaje presidencial ya se hicieron las modificaciones fundamentales. En unos pocos días tendremos ya toda la parte operativa y podrá ser solicitado por la gente que se acerque al Fondo Mi Vivienda. Claro, y es necesario tú tener un sueldo mínimo, un sueldo de 1.500, es cualquier persona soltera, ¿han cambiado los requisitos? Estamos justamente adaptando, todos los requisitos estaban un poco desfasados, y es justamente lo que estamos mejorando. Pero lo que quiero decir es que hay requisitos de
ingresos familiares. Y no quiere decir que yo solamente tenga un empleo formal y por lo tanto tenga que traer la boleta para demostrar continuidad, pero las microfinanzas peruanas ya demostraron que, por ejemplo, si uno demuestra que tiene una capacidad de pago permanente, entonces puede ser un buen sujeto de crédito. Esas son las partes operativas que en los próximos días ya debemos estar publicando, con lo cual está cerrado el programa. ¿Y para el 20 también habrá algún tema, un anuncio también que podrá conocerse? No sé si nos puede ir adelantando. Bueno, lo que nosotros en el último mes y medio hemos ido sacando distintas medidas orientadas a mejorar el dinamismo del sector construcción y también en profundizar el acceso al agua y saneamiento. Todavía lo del discurso de investidura es algo que lidera la primera ministra, pero es en la línea de la propuesta de inclusión del gobierno, ¿cómo no? Muy bien, quiero agradecerles. Muchas gracias por estar en Puntos de Vista al ministro de Vivienda, Milton Bonjese, que ha estado en el programa, y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más.